Buenos días, bienvenidos a la clase presencial, en este caso, la clase virtual del módulo 5 del Programa Básico de Formación Docente, el cual lleva por nombre Gestión del Aprendizaje. Mi nombre es Joel Bielmo y soy su tutor y facilitador el día de hoy. Esta sesión presencial, Blended Learning, trabajaremos el módulo número 5, cuyo objetivo general es construir diseños instruccionales, gestionando situaciones de aprendizaje significativas en las prácticas docentes a partir de la propuesta de procesos didácticos innovadores y motivadores para la formación profesional de los estudiantes. Es decir que, como objetivo general del módulo, nos indica construir diseños instruccionales. Estos diseños instruccionales que nosotros llamamos diseños instruccionales es lo que en otros lados conocemos como el plan de clase. Muchas veces solemos equivocarnos pensando que el diseño instruccional es el sílabo de la materia o es el plan analítico de la materia. Y en este caso, esos dos recursos que nombré son instrumentos para todo el semestre. Por el contrario, el diseño instruccional, el plan de clase, es para una sesión de clases que puede durar 2 horas, que puede durar 1 hora y media. Entonces es muy importante tener claro que el diseño instruccional es el plan de la clase que va a realizar en un día, en 2 horas máximo, 2 horas, pero también, como sabemos, podemos tener clases de 1 hora, 1 hora y media, etcétera. Bueno, en este curso hemos visto algunos contenidos relevantes, los cuales quisiera repasar. En nuestro bloque 1 se habló de la gestión docente y sus implicaciones en el aula. En la unidad 1, la función sustantiva de la docencia, vimos las nuevas miradas del quehacer docente y decisiones pedagógicas para gestiones dinámicas que se generan en el aula. La unidad de aprendizaje 2, la gestión docente, cuáles son las actividades de docencia que debe cumplir el profesor universitario. Esto es muy importante, que hoy repasaremos algo de ello. También la gestión docente o el classroom management. Bueno, también en el bloque 2 tenemos el proceso didáctico de una sesión de aprendizaje. Justamente estamos en el bloque 2, la clase presencial es parte del bloque 2 del proceso didáctico. En este caso, primero definimos qué es un proceso, también el proceso didáctico, cuáles son las fases o momentos del proceso didáctico. Cuando hablamos de proceso didáctico hablamos de la clase específicamente, y justamente del diseño del proceso didáctico, que es simplemente el diseño de la sesión de clases. Hoy veremos la lógica vertical y horizontal del proceso didáctico. Justamente veremos cómo se trabaja nuestro instrumento para desarrollar el plan de la clase. Y el objetivo de la sesión del día de hoy es que ustedes, los participantes, estarán en la capacidad de analizar la estructura del diseño instruccional para su aplicación eficiente en el proceso de la planificación microcurricular. Bueno, entonces en este momento hago una pregunta abierta para cualquiera que quiera participar. La pregunta es, ¿creen ustedes que es importante la planificación? A ver, ¿alguien que quiera intervenir? La Joel, yo por favor. Francesca, ¿Puedo? sí, adelante, buenos días. Hola, buenos días a todos. Muy contenta de poder reunirnos, aunque sea por este medio. Realmente la planificación es importante en todo aspecto. Yo personalmente sigo siempre el ciclo de Deming de mejora continua. Planear, hacer, verificar y actuar. Y sí me doy cuenta que siempre y cuando uno tenga clara la planificación, la ejecución se hace más llevadera, más fácil, porque en el plan uno define los objetivos y uno sabe dónde quiere llegar. Y cuando uno planifica una clase, el estudiante entiende el porqué de cada cosa y eso uno lo puede proyectar. No vas a improvisar, yo creo que eso es bien importante.
no ir a improvisar a clases. El estudiante lo siente cuando eso sucede, porque nosotros también hemos sido estudiantes. Sin embargo, cuando planificamos, nuestro estudiante se siente seguro y es más fácil poder afianzar conocimientos y realmente ir a lo que hemos visto en este curso, que es el aprendizaje significativo. A mí me hace mucho sentido esto de aprendizaje significativo, porque si no seríamos solamente dadores de clase, lo cual no somos. Somos profesores Excelente. que trabajamos integralmente. Muy bien, Wendy. Efectivamente, tenemos que ver qué vamos a hacer, qué recursos se requieren, quién es el responsable del proceso, cuándo termina y cómo se evaluarán los resultados. Y eso de cómo se evaluarán los resultados es importante para lo que tú decías de la mejora continua. A ver, Francesca, ¿ibas a decir algo? Adelante, Francesca. No, lo que sucede es que se me acaba de bloquear y tuve que reiniciar la llamada. Entonces recién me estoy poniendo al día. Ok, no hay ¿Me problema. escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, sí. ¿Por qué es Sí, importante no, la planificación? Sí, bueno, concuerdo con lo que dice nuestra colega Wendy, porque un profesor no va como improvisando la clase, sino sabe bien hacia dónde quiere ir con la planificación. Entonces, dosifica bien el tiempo, distribuye sus actividades de forma adecuada y, lógicamente, esto tiene objetivos a cumplir y como indicaba la compañera Wendy, yo también aplico el ciclo de Deming, que se busca, ¿no?, siempre mejorar continuamente y, lógicamente, esto es un proceso de aprendizaje continuo, no solamente para los estudiantes, sino también para el docente. Perfecto, gracias, Francesca. A ver, ahora quisiera preguntar a otro participante. ¿Qué creen ustedes que pasaría si no planificamos una clase? ¿Qué pasa si llegamos a la clase a improvisar? Seguramente alguno en algún momento lo hemos hecho. Hemos llegado a clase, no hemos sabido qué hacer, hemos quizás preparado unas pequeñas cortas diapositivas y ya. ¿Qué pasa cuando no planificamos la clase? ¿Alguien me puede ayudar? Joel, ¿me escuchas? Perfecto, Belén. Sí, adelante. ¿Qué Muy planificamos? buenos días. Pues cuando no planificamos la clase, nos volvemos inseguros. Lo que hacemos es improvisar y no impartimos una clase con calidad. No tenemos en las manos tomar las decisiones apropiadas en cuanto al escenario, al ambiente en el cual nos estamos desenvolviendo. Y quedamos mal, pues, ante los alumnos porque nos tacharán de personas que no tenemos el conocimiento apropiado para hacer la docencia. Por eso es importante la planificación, en eso radica, en poder organizar la clase de manera oportuna y coherente para tratar de llegarle al alumnado lo más transparente posible y que sea entendible. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, justamente algo que mencionaba Wendy era de los objetivos. Justamente es importante la planificación, porque nosotros antes de iniciar una clase debemos fijar un objetivo, el objetivo de la clase. Y en función de eso es que tenemos que planificar, que consolidemos los conocimientos. Jaime, ¿quieres participar? ¿Quieres decirnos algo? Sí, correcto. Estoy de acuerdo que el objetivo es lo... eh, ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente. Continúa. Sí, ok. El objetivo es la parte principal cuando uno arranca la clase, dándole a conocer a los alumnos cuál va a ser el objetivo de la clase, ¿no? E ir empezando a desarrollar luego la clase en base a esos objetivos. Así es, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Ok, aquí les muestro la actitud que tienen muchos estudiantes en clase. Seguramente esto lo hemos notado en nuestras aulas. ¿Qué vemos ahí? Camilo, ¿me escuchas? ¿Qué vemos ahí en esa imagen? Camilo Ramírez, ayúdanos. Hola, hola, sí, aquí estoy. Estudiantes muy distraídos, que están haciendo cualquier otra cosa antes de prestar atención a clase. Aburrido. Eso es lo que queremos nosotros. No, como docentes queremos que
los estudiantes estén centrados en la clase. Perfecto, muchas gracias, Camilo. A ver, Teresa, ¿qué vemos en esta diapositiva ahora? ¿Qué diferencia hay con la anterior? En esta se ve en cambio, estamos nosotros, estamos Sí, súper concentrados, estamos súper concentrados en la foto de la derecha arriba. Esos estudiantes están súper motivados. Y en general, ¿no? Todos parecen estar muy enfocados, muy interesados en desarrollar tanto las actividades como cuando se ve a algún docente pues con ellos trabajando colaborativamente. Entonces, acá es una diferencia total, abismal con la imagen anterior, ¿no? De la actitud de los unos versus la actitud de los otros. Esta segunda, por supuesto, es la que nosotros deseamos para nuestros estudiantes. Es correcto, eso es lo que les quería decir. Justamente nosotros queremos que en nuestras aulas tengamos estudiantes participativos, que estén emocionados, que disfruten de la clase. Pero para hacer eso necesitamos tener planificado una serie de actividades para ponerlos a trabajar a ellos. No es llegar al aula de clases y exponer y exponer. Es decir, la clase esa donde el profesor de manera exponía los conocimientos, eso tenemos que dejarlo de un lado y comenzar a darle participación a los estudiantes, que sean ellos el centro del aprendizaje. Muy bien, Teresa. Ok, entonces acá les traigo un pequeño mensaje, y es que la motivación es la gasolina del cerebro. Sin duda alguna, si nosotros no motivamos a los estudiantes, entonces nuestra clase va a ser aburrida, ellos no van a pensar y por lo tanto no van a reflexionar y adquirir los conocimientos que nosotros deseamos. Es decir, no se van a cumplir con los objetivos de aprendizaje de la clase. Bueno, y una de la gestión del docente es identificar un problema que se genera en el aula de clases. Esto, si nosotros podemos observar en la imagen, vemos a alguien que está desinteresado de la clase. Bueno, puede ser alguien que esté también enfermo, que tenga alguna dolencia, que tenga alguna dificultad. Nosotros tenemos que saber identificar eso y al identificarlo entonces tomar acciones. Tomar acciones como por ejemplo, ponerlo a participar, hablar con él, interaccionar con el participante o con los participantes y de esa forma mejorar la clase. Bueno, aquí tenemos las actividades de docencia, justamente lo que hablábamos en la primera semana de clase, que cumplir un profesor universitario. Quisiera que uno a uno me lea cada uno de estos ítems que tenemos aquí abajo. A ver, ¿quién empieza? El número 1. Ayúdame. David, te veo conectado, David. El número 1, ¿podrías leerlo? Hola. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Te escuchamos. Buenos días. A ver, número 1. Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter teórico o práctico, en la institución o fuera de ella, y bajo la responsabilidad y dirección de la misma. Excelente, eso es lo que hacemos. A ver, otro, el número 2, que me ayude, por favor. A ver, lo voy a leer. Bueno. Gracias. Sí, siga, compañera, siga. Adelante. Yo le iba a leer, Joel. Buenos días. Buenos días, adelante. Francisca, ¿cómo está? Un saludo para todos, para el docente también. Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros. Ok. Tercero, diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o sílabos. Perfecto. Cuarto, orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales. Muy bien. Quinto, visitas de campo, tutorías, docencias en servicios y formación dual, en áreas como ciencias, agropecuarias, formación en el escenario de aprendizaje, entre otras. Sexto. Dirección, tutorías, seguimiento y evaluación de prácticas o pasantías preprofesionales. Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y prácticas.
Dirección y 8. Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con excepción de tesis doctorales o de maestrías de investigación. 9. Dirección y participación de proyectos de experimentación e innovación docente. 10. Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y actualización. Gracias. 11. Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos y empresariales de vinculación con la sociedad, articulados a la docencia e innovación educativa. 12. Participación y organización de colectivos académicos de debate, capacitación o intercambio de metodologías y experiencias de enseñanza. 13. Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte o parte de la enseñanza. 14. Participación como profesores que impartirán los cursos de nivelación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. ¿Alguien más? 15. Orientación, capacitación y acompañamiento del personal académico del SNNA. Perfecto. Entonces, como vemos, tenemos una gran cantidad de actividades que tenemos que cumplir como docentes universitarios. No es solo ir y dar clases, sino también tenemos otras obligaciones que se nos reflejan en nuestra carga politécnica. Muchas veces nos quejamos de que tenemos muchas horas de carga politécnica, de otras actividades fuera de la docencia, y esto no es que es porque queremos poner una carga politécnica a los profesores para mantenerlos ocupados o algo así, sino por el contrario, es parte de nuestras obligaciones y tenemos que de alguna forma reflexionar con esto y pensar que de verdad nosotros tenemos la obligación de no solamente dar clases, sino también tenemos que hacer otras actividades como investigación, elaboración de sílabos, y ahorita que estamos en este cambio de malla, de reducción de años en carreras, entonces seguramente tendremos trabajo extra que es aparte de la docencia, pero que son parte de nuestras obligaciones como profesores. Es muy importante esta imagen que tenemos acá, es conocido como el cono de aprendizaje de Edgar Dale. Aquí podemos observar una pirámide desde el lado inferior al lado superior. Yo la voy a leer del lado superior al lado inferior. En este caso tenemos los verbos de la taxonomía de Bloom en el lado derecho. Tenemos los aprendizajes que podemos lograr, con qué herramienta podemos lograrlo. Y lo más importante es la cantidad o el porcentaje de lo que es capaz de recibir y de, digamos, internalizar el estudiante cuando nosotros le decimos que aplique o realice alguna actividad. Entonces, para el caso de, por ejemplo, leer, si solamente mandamos a leer a los estudiantes, ellos solamente van a aprender un 10% de lo que leen. Si los ponemos a escuchar solamente una clase magistral en donde hablamos, entonces ellos un 20% de lo que oyen es lo que van a aprender. Y finalmente, para ir avanzando, el 90% de lo que se dice o lo que se hace es lo que se aprende. Entonces, en la parte de abajo, si nosotros ponemos a trabajar a nuestros estudiantes, que sean ellos los que hablen, que sean ellos los que participen, que sean ellos los que desarrollen las actividades, que hagan las actividades, entonces van a tener una comprensión mucho mayor y se podrán lograr los objetivos que se desean. A ver, ¿qué es un proceso? Justamente en la clase de hoy vamos a desarrollar un proceso didáctico, por eso queremos reflexionar un poco qué es un proceso. Un proceso significa proceder, continuar realizando cierta acción que requiere un orden, procedimiento o sucesión, o es una serie de cosas que siguen una a otra, marchar o ir hacia algún lugar, o realizar diferentes etapas de manera ordenada y coordinada para alguna actividad o evento. De esta forma, entonces, nosotros podemos decir que un proceso didáctico, ¿sí? Hablando de proceso didáctico como
la clase que se desarrolla tiene una serie de momentos que nosotros hemos definido de esa forma y lo hemos clasificado como 4 momentos. Bueno, quisiera que participe alguien y me ayude respondiendo cada una de estas preguntas que tenemos. A ver, ¿quién me ayuda con la primera? ¿Qué creen ustedes que es un proceso didáctico? Joel, bueno. Sí, Francesca. Hola, ¿quién va? Bueno, el proceso didáctico es una serie de actividades o pasos a seguir para llegar a cumplir un objetivo de lo que uno propone en clase, ¿no? Sí, así es, muy bien. Así es, son los pasos a seguir para cumplir con un objetivo. Muy buena esa aclaratoria, cumplir un objetivo. Ese siempre debe ser nuestra meta. A ver, alguien que me ayude, ¿cuáles son las fases o momentos del proceso didáctico? No las vamos a explicar porque a continuación yo las voy a describir. Simplemente, ¿quién recuerda cuáles son las 4 fases del proceso didáctico que nosotros hemos definido? Yo las recuerdo, Joel. Wendy, adelante. Son inicio, Sí. desarrollo, refuerzo y sistematización o cierre. Muy bien, Wendy, gracias. A ver, ¿qué consideraciones debe tener en cuenta el profesor para diseñar una clase? A ver, ¿quién me ayuda? Al menos 3 aspectos. El tiempo que durará la clase o el tema. Perfecto. Bueno, sería la cantidad o la complejidad del tema. También, importante. Y ¿Algo más? El número de asistentes que tenga en ese momento de la clase, porque si mando un trabajo en grupo no puede ser que medio curso sepa y medio curso no. Perfecto, muy bien. Entonces mencionamos 3 aspectos: tiempo, número de estudiantes y la dificultad de la clase. ¿Alguien que me dé otro aporte? ¿Qué otro aspecto debemos considerar? Los recursos con los que contamos. Muy bien. El tipo de aula en el que estaremos. Excelente. Sí, pueden ser también el objetivo que quiero alcanzar. Eso es muy importante. Muy bien, gracias Esther. ¿Alguien más? ¿Algún otro aspecto que quieran adicionar acá? Buenos días. Buenos días. También creo que el docente tiene que considerar o tratar de que el proceso que ha llevado a las clases anteriores no sea repetitivo y que siempre se use el mismo proceso. Exactamente, muy bien. Con eso motivamos a nuestros estudiantes. ¿Alguien más iba a intervenir? Sí, yo quería decir exactamente esa palabra, motivación, que es lo más importante. Sí, bueno, y tener presente el desarrollo de la clase, como decía Wendy, la fijación de los estudiantes, la integración de todos, y sobre todo la evaluación y la parte de la retroalimentación. Y la parte de la retroalimentación que es tan importante. También. Retroalimentación. Así es. En pocas palabras, tenemos que pensar en todo. Desde cómo está el aula, de que si tenemos el proyector, si tenemos la computadora, si tenemos los parlantes, si vamos a hacer una lectura y llevar las hojas, si vamos a hacer una actividad grupal, de cuántas personas va a ser esta actividad grupal, si vamos a hacer una evaluación, qué preguntas vamos a hacer, tenemos que tenerlas diseñadas. No podemos llegar a la clase a improvisar preguntas, ¿no? Hay que hacer preguntas de alto nivel, en donde los estudiantes puedan reflexionar y puedan poner a pensar y a trabajar su cerebro, digámoslo así. A ver, y finalmente, ¿de qué manera ustedes aprovecharían para su trabajo como profesor politécnico lo aprendido sobre el tema de análisis, es decir, sobre el proceso didáctico? ¿Qué creen ustedes que deben de aprovechar como profesores? A ver, ¿alguien que quiera participar? Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas son las estrategias que estamos aprendiendo a usar, sobre todo estas que son para ambientes virtuales, que las podemos aplicar como parte de las técnicas que usamos en clase, como el foro,
hacerlo de una manera más sistemática, porque a veces lo usamos, pero no lo usamos sistemáticamente. Entonces yo creo que estamos también aprendiendo a usarlo de una manera sistemática. Así es, Catherine. Bueno, la idea también, por ejemplo, de la clase del día de hoy y ponernos a trabajar con esta herramienta, es también para darles a conocer a ustedes que existen otras posibilidades, de que no solamente una clase se lleva a cabo dentro de un aula, sino que también podemos experimentar otro tipo de ambientes, ¿sí? Como por ejemplo estos ambientes virtuales, como esta plataforma que estamos usando o la misma plataforma edX que utilizamos en el Blended Learning. Es muy importante lo que dice Catherine, que estamos aprendiendo muchas actividades, estrategias, técnicas, entre otras, ¿sí? Porque justamente yo sacaba la cuenta de cuántas técnicas diferentes hemos utilizado y he contado hasta 31 técnicas diferentes. Hay que reflexionar en esto. Alguien por ahí nos dijo que la clase no debe ser siempre la misma. Eso tiene también la razón. Pero ¿cómo hacer que nuestra clase no sea la misma? Pues tenemos que tener un portafolio de actividades a realizar. Y eso es lo que estamos encargados ahorita. Justamente de darles a ustedes un gran número de técnicas o herramientas para que ustedes las utilicen en sus aulas de clase o en los ambientes de aprendizaje que estén disponibles. Bueno, un proceso didáctico es una serie de acciones integradas que debe de seguirse ordenadamente por el docente dentro del proceso educativo para el logro de un aprendizaje efectivo. Y cuando hablamos del logro de un aprendizaje efectivo, justamente hablamos del logro del objetivo de aprendizaje del curso, el objetivo de aprendizaje de la clase, el objetivo de aprendizaje de la institución. Bueno, justamente hablando del proceso didáctico, nosotros hemos definido que este proceso tiene 4 etapas. De estas 4 etapas, puede ser variable. Nosotros definimos 4 etapas, hay otros autores que pueden definir más o menos, sin embargo tienen las mismas características. Nosotros las dividimos en 4, como los dijo Wendy hace algún momento. Las actividades iniciales son las siguientes: motivación, diagnóstico de conocimientos previos, presentación del tema, contextualización del problema o necesidad de la clase. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué creen ustedes que debemos de hacer estas cosas al inicio de la clase? ¿Por qué hay que motivar? ¿Por qué hay que saber si los estudiantes tienen o no conocimientos en el tema? ¿Por qué debemos presentar el tema y decir cuál es el objetivo de la clase? Y contextualizar ese problema según las necesidades o los problemas que tenga la sociedad o que tenga el país y de esa forma poder trabajar. A ver, ¿quién me ayuda? Hola, Joel. Enrique, dígame. Yo creo que la motivación es clave para poder enganchar, por así decirlo, al estudiante en la clase y sepa que eso tiene una trascendencia, es decir, va a tener una conexión con lo que él va a realizar desde ahí en adelante, ¿no? O sea, sea para las cosas académicas o inclusive ya para su carrera. El tema de diagnóstico de conocimientos previos considero que es importantísimo para poder saber en qué nos estamos, o sea, dónde estamos sentados o parados, mejor dicho. Es decir, saber cuál es tal vez los problemas que ellos tienen, cuáles son las dificultades que ellos enfrentan y de alguna manera poder subsanar en la medida de lo posible y adaptar la clase del profesor en función de esas necesidades. La presentación del tema es clave porque al final de cuentas es la guía con la que ellos van a saber qué es lo que se va a tratar en la clase, ¿no? Y la contextualización, eso también hace que ellos puedan de alguna manera conectar, ¿sí? A futuro, cuando ya estén aprendiendo sobre algún tema en particular, conectar con otras cosas que más adelante se van a dar, ¿no? La taxonomía de Bloom ya empiezan ellos a crear y con los conocimientos que han adquirido, de alguna manera poder desarrollar otras cosas, ¿no? Perfecto, Enrique, muchas gracias. A ver, continuamos. Decíamos que estas son las actividades iniciales. Después de eso, vamos al desarrollo de la clase, en la cual debemos enlazar el conocimiento previo con el nuevo. Es importante, como lo dijo Enrique,
hacer un diagnóstico de qué saben los estudiantes, porque a partir de eso es que se construye el conocimiento. El conocimiento no arranca desde cero. El conocimiento ya tiene una base, y esa base son los conocimientos previos que se forman en otras materias, que se forman en el prepolitécnico, que se forman en los estudios de bachillerato, de primaria, o incluso desde sus hogares. Entonces siempre hay un conocimiento previo y hay que enlazar ese conocimiento previo con lo nuevo. Eso va a ayudar a facilitar el procesamiento de la información y convertirla en un nuevo conocimiento. Y en la parte de desarrollo, nosotros debemos ofrecer la información del tema, todo lo que nosotros creemos conveniente para que el estudiante aprenda. ¿Sí? Toda la información a través de qué? Bueno, textos académicos, se sugiere por supuesto siempre libros, páginas web confiables y artículos de investigación. Videos, periódicos, bases de datos, entrevistas, charlas magistrales, etc. Cualquier forma de expresar la información debe de darse en el desarrollo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué creen ustedes que es importante enlazar el conocimiento previo con lo que se va a dar en la clase? O contextualizarlo. Muchas veces una de las formas es contextualizarlo. Tengo una observación. Sí, dígame, por favor. Una de las maneras sería para ver si ese conocimiento también es correcto, porque puede ser que lo haya escuchado, lo haya leído, pero lo haya malinterpretado. Es necesario saber qué sabe y cómo lo interpreta. Es muy bien su aclaración. Exactamente, tenemos que saber qué saben estos estudiantes y si de verdad ellos están en lo correcto o no. Y si no, simplemente tomar las medidas. Recuerden que uno de los objetivos de la evaluación siempre es la mejora, ¿no? Si nosotros evaluamos y nos damos cuenta que los estudiantes no han comprendido el tema, nosotros debemos de recapitular, reexplicar, retomar el tema y de esa forma hacer que los conocimientos se consoliden. Si eso lo vimos en el módulo pasado. Ok, luego del desarrollo pasamos a actividades de refuerzo. Muchos otros autores, la parte del desarrollo y el refuerzo lo tratan en un mismo punto, sin embargo nosotros creemos que es importante diferenciarlos. Saber que hay una parte donde se expondrán los temas de manera sencilla y en el refuerzo consolidar los aprendizajes a través de varios factores. Uno de ellos la retroalimentación, pero también a través de haciendo preguntas de alto nivel, poniéndolos a pensar a los estudiantes. ¿Sí? Bueno, entre otras cosas, aclarar conceptos, integrar información, ejemplificar, esto es ejemplificar, contextualizar también, y si es necesario profundizar, hacer nuevas investigaciones, etc. Y finalmente hay una sistematización y cierre. Una vez que ya vayamos a terminar la clase, es muy importante que nosotros hagamos una sistematización, es decir, que ordenemos qué hicimos en la clase y qué conceptos aprendimos. ¿Sí? Hay que jerarquizarlos, es decir, qué es lo más importante, qué es lo menos importante, hacer una pequeña síntesis de lo que se hizo en la clase, finalmente presentar evidencias, controles de asistencias, tareas, instrucciones para la siguiente clase. Todo esto es muy importante. Justamente el día de ayer estaba calificando, bueno, más que calificando, revisando los diseños instruccionales de la clase que ustedes tenían que diseñar, que era el concepto e importancia de la ingeniería. Y bueno, podrán ingresar el día de hoy en un ratito para trabajar en eso. La idea es que hoy vamos a mejorar esos diseños instruccionales con la retroalimentación que yo les indiqué. Y una de las fallas que vi era que justamente no mandaban tareas. Hay que mandar tareas. Recuerden que por cada hora de aprendizaje asistido por el profesor, es decir, el que damos en clase, tenemos que dar 2 horas de aprendizaje autónomo, es decir, el estudiante debe llevarse a su casa una serie de actividades o tareas, las cuales debe realizar durante un tiempo determinado, por eso hay que diseñarlas muy bien, para que de esta forma complete su formación. Bueno, acá tenemos el proceso didáctico. Voy a mostrarlo de esta forma que se ve mucho mejor.
Ok. El proceso didáctico, como ven acá, comienza con los objetivos instruccionales. Todo proceso didáctico se inicia con la redacción del objetivo instruccional. Cuando hablamos del objetivo instruccional, es el objetivo que vamos a alcanzar al terminar la clase. Yo voy a dar un tema, cualquier tema que vaya a dar, pero ese tema, o para ese tema tengo que delimitar o definir un objetivo. Y en función de ese objetivo, entonces yo arranco. Busco los contenidos que tengo que hacer y desarrollo una serie de actividades iniciales. Como ven, antes de eso, antes de desarrollar la clase, ya hay que buscar contenidos. Hay que definir el objetivo y buscar los contenidos. Durante las actividades iniciales tenemos que despertar el interés, ¿sí? Hacer un diagnóstico de los saberes previos. Es muy importante hacer los diagnósticos para saber cómo están nuestros estudiantes, si están bien en el tema, si tienen los conocimientos necesarios para abordar el nuevo tema o si hay que reforzarlos. Y eso se hace a través de preguntas de exploración. En esas actividades iniciales se presenta el tema. En la presentación del tema no es solo dar el título de la clase, hay que dar el título y como ven, como lo hice yo el día de hoy, tenemos que presentar los objetivos. Siempre recordar que nosotros vamos a lograr algo en los estudiantes, que tiene que cambiar algo en ellos. Y luego decir un propósito, decir la importancia de ese tema. Si los estudiantes no saben por qué vamos a hacer eso, para qué les sirve, entonces ellos no le van a prestar atención. Imagínense que ustedes son profesores, como mi caso, de una materia que sea transversal, por ejemplo, química, y química la ven todas las carreras, pero ¿para qué les puede servir química a alguien que esté en FATCOM? Esa es una pregunta importante que podríamos pensar. Pero nosotros tenemos que contextualizar, tenemos que decirle, bueno, la química es importante por ciertas cosas. Entonces siempre hay que definir el qué y el para qué. Y hay que, si es posible, hacer una problematización. Una vez que terminemos las actividades iniciales, comenzamos con las actividades de desarrollo, en las cuales los estudiantes van a hacer una revisión de la información, van a hacer observación, comparación, clasificación, organización y jerarquización, análisis, síntesis, evaluación, creación. Como ven, todos los verbos de la taxonomía de Bloom o de la escala de la taxonomía de Bloom los podemos ver acá. Es decir, tenemos que tratar de diversificar las actividades. Tenemos que darles videos para que observen, darle actividades donde ellos puedan comparar y clasificar, ordenar, hacer actividades para que ellos logren el análisis, síntesis, y también tenemos que siempre pensar en la evaluación y en la creación. Todas estas partes en el desarrollo tenemos que pensar muy bien que hay que estar enfocados en el estudiante, que es él el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que por lo tanto tenemos que llevar actividades en las cuales ellos tengan que trabajar. Continuaremos con las actividades de refuerzo, en las cuales se ven la aplicación de aprendizaje en otras situaciones, ejercicios con grados de dificultad mayor, ejemplificación, demostración y solución de problemas prácticos. Tenemos algunas actividades de sistematización, ¿sí? Que nosotros esta sistematización y cierre los englobamos en un solo punto, aquí están separados, pero tenemos la sistematización primero, que es la exposición, el resumen de la clase, una síntesis de lo que se hizo el día. Podemos emplear organizadores gráficos, esto es muy importante, mapas conceptuales o diagramas, para que nosotros podamos resumir qué hicimos durante la clase, y las actividades de metacognición que ya hemos hecho en otros módulos, ¿sí? Preguntarles a los estudiantes qué han aprendido y para qué les sirve. Y finalmente hacer el cierre de la clase, hacer una organización final, explicar las tareas autónomas, y esto ¿con qué fin? Con motivar y evaluar continuamente los aprendizajes. Ok, continuamos. Hay una pregunta en el chat, ya la vamos a atender.
A ver, dice una pregunta, Francesca. Adelante, Francesca. Joel, parte de la sistematización se puede también incluir en la siguiente clase, porque al inicio de la clase se hace como una especie de como de síntesis de la clase anterior, o sea, un recordatorio, un refuerzo de lo que se vio en la clase anterior. Bueno, se debe hacer en la siguiente clase, pero también es importante que se haga en la clase que estás haciendo durante el día. Sí, claro. Hay que hacer la sistematización. No, entiendo. Lo que hay que hacer es un pequeño resumen y después sí avanzar con el cierre. También la puedes hacer en la otra. Hay que enlazar. Lo puedo hacer también, o sea, parte y en la siguiente clase. Así es, debe hacerlo en pocas palabras 2 veces. Al final de la clase que está impartiendo y posteriormente en la siguiente clase tienes que dar un resumen de lo que viste anteriormente para tratar de enlazar los contenidos, ¿sí? Con lo nuevo que vas a dar. Tienes que enlazar. Eso lo puedes hacer con una sistematización o lo puedes hacer con preguntas diagnósticos, ¿sí? Podrías hacer diagnósticos para ver y enfocarlos de nuevo en el tema que estaban tratando en la clase anterior. Claro, es como está todo sistematizado. Así es. Muy bien, Francesca. Gracias por su acotación. ¿Alguien tiene alguna duda por acá que les pueda ayudar? Joel, sí, dígame. Ahorita justamente alguien hizo, no sé el nombre del compañero. ¿Ya? Dice, Joel, ¿qué se hace si el diagnóstico te dice que los alumnos no tienen bases para la clase? Efectivamente estaba pensando en eso, porque sí es importante, ¿no? Tener un diagnóstico previo del estudiante, pero ¿en qué parte de la clase se puede atacar o se puede corregir si vemos alguna deficiencia en esto? Porque también consideremos que esta planificación que es por clase también tiene que adaptarse a la que hemos hecho de todo el semestre, ¿no? Y tenemos una cantidad de horas para cubrir cierta cantidad de temas. Y no podríamos quizás dedicar como que una clase entera a reforzar un tema que en teoría ya deberían saberlo, o en teoría deberían tener una base más sólida. Hablo ya de materias, por ejemplo, física 2, ya algo de dinámica, entonces ya se supone que deberían tener clases, fundamentos sólidos previos antes de esa clase, antes de esa materia. Sí, ¿Cómo se haría? Lo interrumpo un ratito. Yo fui quien puso la pregunta original. Sí, y es porque, por ejemplo, estaba pensando en que, si es que una primera clase más que todo, pienso que yo encontraría un problema, porque es que yo hago el diagnóstico en ese momento, y entonces en ese momento me doy cuenta que tengo preparada una clase con todo mi plan y todo, pero los alumnos en el diagnóstico, que también siempre se me complica pensar cómo puedo hacer un diagnóstico así tan rápido, un poquito apresurado para mí, ¿no? ¿Cómo yo adapto? ¿Tendría que adaptar? O ahí, como dice bien el compañero antes, ¿no? Uno ya tiene sus horas ya planificadas, porque el tiempo está establecido para todas las clases, entonces uno tendría como que en ese momento adaptarse a esa situación, y como a ver qué hago en este momento porque mis alumnos no están preparados para lo que yo traje y para el proceso, ¿no? Más Sí, o menos bueno, será mi sí, pasa muy frecuentemente. Tenemos que tratar de, en principio, si hay una duda muy fuerte que es necesaria para dar los conocimientos nuevos, tenemos que irremediablemente explicarlo. Tendrá que ser algo muy rápido, pero tenemos que explicar nuevamente eso para continuar con los conocimientos nuevos. Si ustedes creen que hay conocimientos, pero que no son sólidos, que es otra cosa, sí recuerdan algunas cosas, pero no son sólidos, entonces ahí es donde tenemos que aprovechar las horas del trabajo autónomo. Tenemos que enviar tareas para conocimientos de la materia anterior o de la clase anterior para que ellos logren consolidar esos conocimientos. Y ahí sí yo comenzar el tema nuevo, por decirlo. Entonces, tenemos dos posibilidades. Una, donde el estudiante no sabe nada. Si el estudiante no sabe nada, tenemos que explicar. Tenemos que explicar para que ellos comprendan lo mínimo necesario para avanzar. Y avanzar, porque no podemos dejar todo, no podemos perder la clase. Y si hay estudiantes que saben un poco, pero falta consolidar conocimientos, entonces ahí mandamos trabajo autónomo. Yo creo que esas serían las opciones. No sé si alguien quiere participar en este momento y decirnos qué ha hecho en esas circunstancias.
Joel, tengo una acotación al tema para reforzar esto. Sí. ¿Me escuchas? Sí, muy bien, te escuchamos. Hola, hola, ya. Sí, el tema de las pruebas diagnósticas, vale aclarar que no solamente debe ser una prueba escrita, ¿no? Porque puede ser mediante un foro de preguntas o tratar de hacer, relaciones con ejemplos o casos cotidianos de lo que los estudiantes se pueden asociar. Porque muchas veces está ahí el conocimiento, pero un profesor, bueno, ahí está el expertise del profesor en tratar de sacarle esos conocimientos, porque a veces las pruebas no reflejan lo que en verdad pueden ustedes necesitar saber, si es que conocen o no conoce el estudiante. Entonces, dependiendo de la complejidad del tema, lógicamente, y de la carrera, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, pienso yo, no sé si estoy equivocada, pero debe haber algunas formas o tipos de evaluaciones diagnósticas para poder aplicarlas. Sí, claro, hay una gran variedad de evaluaciones diagnóstico. Incluso hoy en día están muy de moda las aplicaciones como Plickers o Kahoot, donde tú puedes hacer una serie de preguntas al inicio de la clase, unas preguntas clave, y evalúas si los estudiantes tienen o no esos conocimientos. Las aplicaciones te dan los resultados de manera inmediata. A ver, alguien está alzando la mano, ¿podría por favor participar? Hola, Joel, yo tengo un par de preguntitas. Por lo menos yo estoy justamente en este momento dando clases en Física 1, en donde se supone que al inicio de la clase tienes que dar un reactivo. El reactivo, esta motivación realmente es una prueba corta, que debe durar algo así como 10 minutos, ¿no? Entonces, pero es calificada, entonces forma parte de la evaluación sumativa. Los chicos piden que se les haga retroalimentación, entonces uno quiere retroalimentar, pero mi pregunta es, ¿debo retroalimentarlo todo? Porque si en una actividad, en una clase tengo varias actividades que de alguna forma forman parte de esa evaluación sumativa, ¿debo irles dándoles así como píldoras de la respuesta o ser abierta a exhibir en dónde están sus fallas en ese momento? Porque me puede pasar, y una cosa que ya he previsto que puede suceder, es que tal vez en esa retroalimentación que estás haciendo de la prueba diagnóstica, terminas dedicándole más tiempo, pierdes tiempo en la planificación. Y otra cosa que me puede suceder y que me da miedo que me suceda es que como estás haciendo evaluación diagnóstica, te das cuenta que tienes fallas, ya tú tienes una planificación que no es que solamente la planificas tú, sino que forma parte de la coordinación de la materia. La coordinación de la materia propone cuáles son los temas que tienes que dar, y cuando vas a dar la clase, ya tú vas según la planificación, ves la prueba diagnóstica, te das cuenta de que va muy mal y tienes que reestructurar tu clase. Cuando haces la reestructuración de la clase, suena y termina quedando como que no hiciste realmente una planificación de la misma. ¿Qué se puede hacer para que no quede como que estás perdido y no estás haciendo lo que debes hacer? Sí, o sea, simplemente veo la falla, me voy a dar mando tareas, ¿o qué? Yo lo que sugiero es eso, que si tú haces tienes que hacer una retroalimentación siempre, pero no siempre en la clase, porque si haces la retroalimentación en la clase y se extiende, entonces tu planificación del día se va a dañar. Entonces lo que sugiero es que hagas una pequeña intervención, una pequeña acotación de retroalimentación, pero que profundices esa retroalimentación en otras horas o a través de otros medios, pero ya fuera de la clase planificada, porque si no el tiempo se te va a ir y no vas a poder avanzar. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, está bien. Okay. Está bien. Bueno, continuamos. Justamente durante el módulo hicimos esta actividad de escribir 3 técnicas didácticas y justamente traigo la lluvia de ideas que se desarrolló, justamente la que más resalta es lluvia de ideas. Ustedes mismos colocaron que la lluvia de ideas es muy importante o es una actividad que utilizan frecuentemente. Las exposiciones o el uso de mapas conceptuales, juego de roles, entre otros, aprendizaje basado en problemas, ese es muy importante. Lo que yo les traigo a colación acá es justamente que ustedes revisen todas estas técnicas y
se den cuenta de que pueden hacer clases muy variadas, de que pueden utilizar muchas herramientas. Bueno, no voy a pasar acá porque el tiempo se nos va, esto lo vimos en el módulo anterior, pero hay que tener claro qué diferencia hay entre una estrategia, una técnica y una actividad. Nosotros tenemos que ver qué se debe considerar en la planificación microcurricular, es decir, en la planificación de la clase, y aquí están las cosas que siempre debemos pensar. Primero, el objetivo. No podemos pensar en dar una clase sin un objetivo. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo que queremos que alcancen nuestros estudiantes. Una vez teniendo claro el objetivo, vemos los contenidos que vamos a dar, cómo vamos a desarrollar el proceso didáctico, cómo vamos a hacer el acompañamiento y la retroalimentación, cuánto tiempo dura, los plazos, cuáles son los medios, cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a evaluar. ¿Por qué? Porque una vez que yo define el objetivo, ese objetivo debe evaluarse. Entonces, a lo largo de la clase, usted tiene que hacer evaluaciones constantes para ver si se está cumpliendo o no el objetivo. Y aquí traigo el formato del diseño instruccional. Ustedes ya lo vieron, hoy vamos a explicar un poco esto. Este formato de diseño instruccional, trabajaron con él en la preparación de la clase del concepto e importancia de la ingeniería. Justamente, bueno, hoy vamos a continuar con esa misma actividad y es la actividad del día que mostraré a continuación luego de la explicación de este formato. Bueno, tenemos arriba los datos que nos identifican, ¿sí? El nombre de la institución y comenzamos con el periodo académico en que se realiza la clase, en qué término, si es primero o segundo término, el nombre del profesor, la unidad académica a la cual pertenece, la asignatura, por supuesto, el nombre de la materia, el código, en este caso de SPOL, si es de otra universidad y no tiene código, no hace falta, qué paralelo es y cuántos estudiantes tenemos. Esto es muy importante. Tenemos que saber cuántos son los estudiantes que están inscritos en la materia para desarrollar actividades grupales en función de ese número. La unidad a la cual estamos trabajando y el tema de la clase. La unidad es una de las unidades que se dan dentro de la materia y el tema o subtema es una parte específica de la unidad. Ok, el número de la sesión, las sesiones van a ir avanzando y aquí tendrán que ir cambiando este número. La sesión número 1 será la primera clase, sesión número 2 la segunda clase y así sucesivamente. La fecha en la cual dicta la clase y la duración, si son 60 minutos, 90 minutos o 120 minutos, dependiendo. Y muy importante el objetivo instruccional. Acá en los planes, en los diseños instruccionales que ustedes realizaron del concepto e importancia de la ingeniería, me di cuenta que muy pocos grupos hicieron un objetivo instruccional correcto. Tenemos que trabajar en eso. Ustedes ya pueden entrar a revisar la retroalimentación de esa actividad y ver que el objetivo instruccional sea, primero, centrado en el estudiante. Segundo, que debe tener un verbo en infinitivo, que tiene que tener un qué, cuáles son los conceptos que vamos a definir, y siempre debe tener un para o un cómo. Si carece del para o el cómo, el objetivo instruccional está mal. Esto debemos de reformularlo el día de hoy. Es decir, tienen que trabajar en equipo y reformular el objetivo instruccional de la clase concepto e importancia de la ingeniería. Si alguien quiere participar y hacer alguna pregunta, simplemente activa el micrófono y yo me doy cuenta que va a participar y le doy la palabra. Ok, entonces importante, reflexionar sobre el objetivo. El objetivo tiene que estar de acuerdo a lo que usted quiere lograr con el proceso didáctico y en función a ese objetivo usted va a desarrollar el proceso didáctico, es decir, va a desarrollar las actividades durante la clase. Ahora bien, en el cuadro podemos observar 5 columnas y 6 filas. Bueno, una serie de columnas y filas en las cuales podemos encontrar, ¿sí? En la primera columna, las actividades por fases o momentos. Inicio, desarrollo, refuerzo, sistematización y cierre. Aquí tienen que colocar todas las actividades que van a realizar.
un error que vi común en los diseños instruccionales realizados es que del otro lado, como vemos, está la evaluación en la última columna. Colocaban que iban a hacer una evaluación, pero dentro de las actividades no colocaban en qué lugar iban a hacer la evaluación. Entonces, por ejemplo, si usted va a hacer una evaluación diagnóstico, en el inicio debe decir o debe de especificar que va a hacer una evaluación diagnóstico y cómo la va a hacer. Si va a hacer una evaluación formativa durante el desarrollo o durante el refuerzo, entonces debe de colocar ahí una actividad que diga evaluación formativa. Y si va a hacer una evaluación sumativa, por ejemplo, al final de la clase, entonces, o en cualquier momento de la clase, entonces en ese momento tiene que colocar que va a ser una evaluación. Dentro de los materiales didácticos físicos o virtuales, ¿sí? Es importante de colocar todos los materiales que vamos a utilizar en la clase para el desarrollo de la misma. Como por ejemplo, si usted va a hacer una actividad en la cual necesiten una lectura, entonces tiene que colocar ahí que va a llevar copias de la lectura y coloca entre comillas el título de la lectura. Tiene que quedar claro cuál es el título de la lectura. Si va a mostrar un video, no solo colocar el link de YouTube o el link del video, sino también tiene que colocar el título del video. Y así cualquier material didáctico físico o virtual que vaya a utilizar. Físico, si va a llevar papel, un papel escrito, o virtual si van a utilizar, por ejemplo, algún link o algún video. Dentro de los equipos o instrumentos, pues necesitamos todo lo que se necesita dentro del aula de clase. Por ejemplo, tienen que colocar que se necesita una computadora, que se necesita un proyector y que se necesitan los parlantes. Además de cualquier otra cosa que se necesite. Por ejemplo, si necesitan tablets o si sus estudiantes van a necesitar los celulares para el desarrollo de la misma, etc. Aquí en tiempos hay que hacer una aclaratoria. Aquí dice tiempo por fases, es decir, el inicio ¿cuánto tiempo dura? Por ejemplo, 15 minutos. El desarrollo, 30 minutos. Refuerzo, 15 minutos. Sistematización y cierre, 10 minutos. Pero además de decir el tiempo global, es importante que usted reflexione, ¿sí? Y que diga cuánto tiempo va a tardar por cada actividad. Por ejemplo, si en el inicio, toda la fase de inicio dura 15 minutos, pero en el inicio usted va a hacer 3 actividades, va a hacer una prueba diagnóstico, va a presentar el objetivo y va a hacer una pequeña contextualización de la clase, entonces usted debe decir que para hacer la evaluación diagnóstica va a utilizar 5 minutos, que para hacer la contextualización 5 minutos y que para hacer la exposición del objetivo son 5 minutos más. Es decir, hay que hacer un desglose, hacerlo por fases, colocar el total y un desglose de cada actividad. Y finalmente, en la evaluación hay que decir si es una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa o una evaluación sumativa, ¿sí? Y en qué momento la va a realizar. Si esto tiene que estar concatenado con el momento. Si es en el inicio, entonces debe ir, ¿sí?, paralelamente a la columna de inicio una actividad de evaluación diagnóstica. Si hay una evaluación formativa o sumativa durante el desarrollo, usted debe ir guiándose durante el momento del desarrollo y al final colocar justamente al lado de la casilla del desarrollo, paralelamente, la evaluación que va a realizar. ¿Alguien tiene una duda con respecto al formato del diseño instruccional? Si alguien quiere participar o quiere indicar algo en este momento. Había una inquietud que teníamos cuando estábamos haciendo la elaboración del diseño en los grupos de trabajo. Perfecto. Si es que en todas las sesiones deben estar presentes los 3 tipos de evaluación. No necesariamente. O sea, todas las sesiones de clase, no necesariamente. No necesariamente. Usted puede hacer una evaluación diagnóstica si lo quiere o no, puede hacer una evaluación formativa o no,
y puede hacer una evaluación sumativa o no. Pero lo importante que tiene que es reflexionar mediante alguna evaluación, cualquiera de los tres tipos, si usted logró o no el objetivo. Es decir, al final, al menos una evaluación tienes que hacer. Puede ser formativa o sumativa, pero debes hacer al menos una evaluación en donde usted mida si el objetivo de la clase se cumplió o no. Por eso se dice que el verbo que se utiliza en el objetivo debe ser un verbo medible. Yo debo de medir si los estudiantes lograron, por ejemplo, analizar o lograron elaborar, contextualizar, dependiendo del verbo que se utilice, hay que medirlo. Y para eso se requiere una evaluación. Entonces, irremediablemente durante una clase usted tiene que hacer una evaluación para medir si logró o no el objetivo. Yo también tengo una pregunta, Joel. Dígame. O sea, eso de ahorita de la evaluación ya me quedó claro, no hay que hacerla obligatoriamente, pero mi pregunta es si una actividad dentro del desarrollo o del refuerzo ya contaría como la evaluación. Por ejemplo, en aprendizaje activo, en nivelación, tenemos ciclos, ¿no? Que siempre hay. Entonces, hay clases en las que solo se hacen actividades. Obviamente, si hay un inicio, hay un desarrollo y un refuerzo, pero no evaluamos. Pero sí, digamos que el taller que realizan, para nosotros es la forma de ver si logramos. Claro, por supuesto. Ya, pero eso también... Sí, eso está dentro del refuerzo, o sea, no importa. No importa, porque usted está haciendo con el taller una actividad en la cual usted está formando el objetivo del estudiante. Y después usted ese taller se lo lleva a su casa o lo retroalimenta en ese momento, pero al final usted lo tiene que evaluar, lo tiene que leer y verificar si los estudiantes realmente lo hicieron bien o no. Ahí usted midió si el objetivo se logró o no. ¿Sí? Y en ese caso, ¿cómo lo escribí en el formato? Ok, a ver, si lo hizo en el refuerzo, entonces en la columna número, en la parte de refuerzo, se va justamente por esa misma línea y en la evaluación coloca evaluación, por ejemplo, eso es una evaluación formativa, porque seguramente no tiene ninguna nota, simplemente es para retroalimentar si lo hizo bien o no. Entonces coloca ahí evaluación formativa, taller grupal o taller individual o lo que haya realizado. O sea, aquí, digamos. Justamente ahí donde señaló. Ahí usted coloca taller grupal. O sea, primero coloca si es cuál es el tipo de evaluación. Por ejemplo, dice evaluación formativa. 2 puntos, taller grupal. O puede ser sumativa. O puede ser sumativa, por supuesto, o evaluación formativa, 2 puntos, taller grupal. Pero ese taller grupal tiene que aparecer en las actividades. Aquí debajo del número 3 tienes que decir taller grupal, número de integrantes y en qué consiste el taller. Es decir, tiene que estar relacionada la evaluación con el momento en que la está realizando con una actividad que la va a hacer ahí. Ok, ahí ya me quedó súper claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Joel, una pregunta. Adelante. Y en el caso de las prácticas de laboratorio, en el que se realizan los informes, eso sería una evaluación sumativa. Correcto. Y eso sería que en la parte de sistemización y cierre, porque ellos la realizan en sus casas. Sí, lo que pasa es que en los laboratorios solemos solamente hacer el informe. Pero yo considero que en un laboratorio práctica, el profesor debe, o durante la práctica debe acercarse a las mesas de trabajo y hacer consultas, hacer preguntas de lo que están haciendo a los estudiantes de forma oral para que el profesor mida de alguna forma si se está logrando o no el objetivo. Posteriormente se hará la entrega de un informe, pero usted ya se va con la información necesaria de si se logró o no el objetivo de la clase. Listo, muchas gracias. A ver, obviamente, como vas a mandar un informe, que es un trabajo autónomo, eso va en la sistematización y cierre. ¿Sí? Debes decir acá, trabajo autónomo, informe. Entonces aquí en evaluación tienes que colocar que va a ser una evaluación sumativa, 2 puntos, informe de laboratorio. Vaya, porque también tenemos pruebas de entrada, eso sería una evaluación diagnóstica.
generalmente es una evaluación diagnóstica, pero puede ser también sumativa. Si tú le... No, es sumativa también porque es parte de la nota. Exactamente, entonces puedes colocar diagnóstica y sumativa, porque puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Una pregunta, Joel. Dime, Francesca. A ver, en el tema de los tiempos, en la columna dice tiempos por fases. No debería estar puesto, claro, tiempo por actividad, porque en una de las observaciones ponen que hay que desglosar los tiempos de cada actividad. Entonces... es importante, te voy a explicar por qué un segundo. Si tú colocas... O sea, sí estaban desglosadas en los tiempos, pero en la descripción de actividades, pero, o sea, en esta parte para entender... yo tendríamos que poner utilizando números para poder identificar y no volver a repetir las actividades, sino que está relacionado para la actividad 1A, tiempo tal. Es una muy buena estrategia. De hecho, les sugiero que, por ejemplo, las actividades en inicio coloquen 1.1, por ejemplo, actividad 1.1, diagnóstica, 1.2, presentación de la clase, objetivo de la clase, etcétera. 1.3 y así sucesivamente para cada uno de los ítems, desarrollo, refuerzo y sistematización y cierre. Y cuando vayan a los tiempos coloquen 1.1, 5 minutos, 1.2, 3 minutos, 1.3, perfecto. Así es. Es una muy buena estrategia, Francesca, puedes usarla y le sirve para todos que lo puedan hacer así para mejorar. ¿Alguien? Claro. Claro, es que ya... Ok, mire, como estamos ya con el tiempo, vamos a avanzar. Aquí viene la clase. En el chat, ¿alguien puede? Denme un segundo, que hay una consulta en el chat. Dice Catherine Rosero. Diseño grupal, una de las observaciones es que lo que consta en la evaluación debe estar dentro del proceso, es decir, ¿se repetiría o no estaría en la evaluación? Sí, se debe repetir. La respuesta es, Catherine, se debe repetir. Porque es una actividad que se va a desarrollar durante la clase y es una evaluación. Entonces, en las actividades usted coloca taller grupal, por ejemplo, y en una columna de evaluación directamente siguiendo esa línea colocas evaluación diagnóstico, evaluación formativa o evaluación sumativa, 2 puntos y colocas taller grupal. Y ya sabemos que en ese taller tú estás evaluando. Continúo con la actividad acá. Vamos a prestar un poco de atención. No explicado, ya todos ustedes tienen la retroalimentación del diseño instruccional de la clase, concepto e importancia de la ingeniería. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy con los grupos conformados que están en la plataforma es reconstruir en equipo el diseño instruccional para una sesión de aprendizaje en el que se detallan las actividades del proceso didáctico, los recursos, los tiempos y cómo o con qué va a evaluar los aprendizajes. ¿Cómo haremos esto? Les explico. Vamos a ingresar todos a la plataforma, ya les muestro, ingresar a la plataforma, ya les muestro, aquí, vamos a aquí entrar a la plataforma EDX y aquí está la actividad número 2 que dice cómo se construye un diseño instruccional. Entonces, vamos a tener... No, perdón, estoy en una anterior. Aquí está, clase presencial, disculpen. ¿Sí? Esta es la actividad de la clase presencial, de la sesión de clase. Vamos a reestructurar el diseño instruccional. Aquí están los grupos armados, ¿sí? Están los grupos armados, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, etcétera. Van a ingresar al link, ¿sí? Si ustedes abren el link, podemos ver acá, van a tener un formato vacío y van a reconstruir de nuevo el diseño instruccional para la clase de concepto e importancia de la ingeniería, tomando en cuenta toda la retroalimentación que se realizó
en el diseño instruccional previo. Entonces, a partir de ahora, estimados compañeros, son las 11:10 de la mañana. Vamos a trabajar durante 20 minutos en el documento de Google Docs, ¿sí? Dispuesto en la plataforma, y ahí yo los voy a ir siguiendo, porque además, en ese documento de Google Docs, ustedes pueden, en ese documento de Google Docs, me perdí, perdón. En el documento de Google Docs, ustedes pueden ir, en el documento de Google Docs pueden ir participando. Pueden ir participando. Porque hay un chat interno en el documento de Google Docs. Entonces, ahí pueden ir trabajando. Por ejemplo, acá, sí, aquí tenemos el chat y pueden escribir. Si alguien tiene alguna duda, nosotros estaremos acá. Ok, ya vemos una consulta que tienen acá en el grupo. Pero entonces, a partir de ahora, estimados compañeros, diríjanse a el documento de Google Docs que se encuentra en la plataforma edX y van a trabajar en la reconstrucción del proceso didáctico para la clase Concepto e Importancia de la Ingeniería. A ver, Verónica dice que tiene una consulta, dice, con respecto a los informes de laboratorio, dentro de qué fase debe realizar la retroalimentación. Bueno, se aclaró hace un momento. Si es un informe, es un trabajo autónomo, y si es un trabajo autónomo, debe ir en la parte de sistematización y cierre. Si alguien tiene una duda, por favor, encienda su micrófono y lo atenderemos. Nosotros estaremos acá solucionando cualquier tipo de inquietud. Pero vayan trabajando de manera colaborativa en el trabajo grupal de la sesión del día de hoy, que es la reconstrucción del proceso didáctico. Repito, voy en este momento a desactivar mi micrófono, y si ustedes quieren participar con alguna duda, los estaremos escuchando. Joel. Sí, hola. Sí, por si acaso, yo estoy ahí en la página, en la página en blanco, pero en alguna parte está el documento que hicimos para ver la retroalimentación. ¿En qué parte? Sí, por supuesto. Sí, tienes que ir, vas a ir a la plataforma edX y vas a ir al bloque el bloque anterior, actividad 3. Ah, ya. Y al final están los grupos que hizo anteriormente. Ah, ya, listo. Ahí está. Grupo, y ahí están los comentarios que yo les di a cada grupo para la mejora del diseño instruccional. Ya, genial. Gracias. Ya, hola. Hola, sí. Hola, ¿cómo está? Lo que pasa es que estaba viendo que no se pueden abrir los dos documentos al mismo tiempo. Ah, ya, Caterine, dígame. Sí. ¿Pueden ver los dos documentos al mismo tiempo? No, cuando abro la nueva que está en blanco, se me cierra la anterior. De verdad, wow, eso no me lo esperaba. Sí, entonces, no sé si podemos trabajar más bien en mejorar el anterior, pero ni idea, porque... Hola. Descargándolo. No, sí, a ver, lo otro que puedes hacer es descargar. Sí se puede, solo tienes que abrir una pestaña nueva. Ponle clic derecho y ahí se te abren los dos en pestañas diferentes. Pero los dos me salen pestañas diferentes. Cuando ya se abre la segunda, se me borra la anterior. A ver, Caterina, inténtalo descargar. Pero si tú estás ahí, un segundo, le puedes dar... Hola, ¿sí? Sí. ¿Qué tal? Para poder abrir los dos documentos, cuando le das clic al link, dale clic derecho y pon abrir en una pestaña nueva. Así, de esa forma, con clic derecho, abrir en una pestaña nueva en ambos links y ahí no se superponen uno con el otro. Perfecto. Muchas gracias, Ashley, por la aclaratoria. Buen trabajo en equipo. A ver, recuerden que un trabajo en equipo tienen que interaccionar o interactuar
en los documentos cada uno de ustedes. Yo estoy observando, es decir, quiero que por favor al menos escriban y yo irlo siguiendo. Hola, Yudel. Hola. Sí, adelante, Némesis, adelante, buenos días. Usted, una pregunta, ¿usted nos está monitoreando en el archivo anterior o en el nuevo? En el nuevo. Ah, ya, ok. Sí, es porque algunos estamos trabajando en el otro, pero lo ideal sería entonces... Sí, vayan copiando y pegando en el nuevo y van rehaciendo. Ahí modificando. Sí, por favor, Ah, ya, vayan muchas gracias. en el nuevo archivo. Dígame. Joel, podríamos, no sé, hacer una reunión aparte por grupos como para ir hablando de este tema, porque aquí si empezamos a hablar todos, no sé, se va a hacer mucho. Sí, por supuesto, construyan grupos de WhatsApp, si quieren, entre los grupos y pueden de esa forma interactuar entre ustedes como grupo. La otra cosa es que lo pueden hacer, como les dije, a través del chat del Google Docs. Pero si prefieren hacerlo con un grupo de WhatsApp, háganlo. Okay, ya tenemos los mismos grupos de WhatsApp desarrollados. Imagino que podemos trabajar dentro del mismo. Sí, perfecto, Caterine, pueden trabajar en esos grupos, es correcto. Raúl, ¿podrías confirmarme? Si Wendy Plata no está en ningún grupo. Vamos a añadir un grupo cualquiera para decirle que trabaja. Sí, lo escucho, dígame, lo escucho. José, dígame. Sigue.
Estimados compañeros del grupo número 1, Tyron Alcibar no está, Margarita Yepes y Ashley Avilés, se le va a añadir una nueva integrante al grupo, que es la profesora Wendy Plata, para que trabaje con ustedes. Por favor, Wendy, ¿me estás escuchando? Puedes ingresar ya a trabajar en el documento del grupo número 1. Ok, muchas gracias. Ya me contacto con el grupo. Gracias. Sí, ya puedes ingresar al link del documento y trabajas con tus compañeros. Actividad del día de hoy. Joel, buenos días. Perdón, ¿podrías volver a nombrar a la persona porque tenemos abierto un grupo de WhatsApp y no te escuché quién es para poder agregarla al grupo de Margarita Yepes y Ashley? Muchas gracias. Se llama Wendy Plata. Sí, Wendy Plata. Wendy, ¿le puedes escribir un mensaje al grupo de WhatsApp Lo que necesitaríamos es que nos pase su número celular. Perfecto. O le puedo dejar el mío para que me pase un mensaje y pueda agregarla. Sí, ya nos escribió en el grupo del curso, entonces ya para agregarlo nomás al chat de WhatsApp. Ya, ok, gracias. Gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Ya, pilas para trabajar. Mientras están trabajando, voy a pasar la asistencia del día. Por favor, me pueden responder con un presente. Aguirre María Cristina. Aguirre María Cristina se encuentra. Avilés Ashley. Presente. Gracias. Burgos Francisca. Burgos Francisca. Aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, gracias. Sí, gracias. Chamba Jorge. Chamba Jorge.
Daza Paul. Daza Paul. Presente. Gracias. Francesca Escala. Presente. Gracias. Presente. Ya, gracias. Gallo Ricardo. Presente. Gracias. García Enrique. Presente. Gómez Némesis. Presente. Gutiérrez Esther. Presente. Jiménez Alberto. Alberto se encuentra. Creo que estaba conectado hace un rato. Sí, sí está conectado. Limones Gabriel. Presente. López Byron. Joel. Gracias. Madrid Elías. Presente. Mindiola Kevin. Presente. Mosquera Josué. Mosquera Josué. Sí está conectado. Ojeda Verónica. Ojeda Verónica. Sí, también está conectada. Pasmay Patricia. Presente. Gracias. Plata Wendy. Presente. Proaño Jaime. Presente, Joel. Ramírez Camilo. Ramírez Camilo. Presente, profe. Rosero Caterín. Casi se le pasa la lista. Salvador, Caterín Salvador presente. No, Rosero Caterín. Presente. Ya, gracias. Salvador Caterín, ya también, gracias. Sí, presente. David. Terán, David. Joel, José Mosquera sí está presente, sino que tenía desactivado el audio. Ya, no hay problema, ya está. Sí lo vi. Hola, David Terán, presente. Terán, gracias. Gracias, David. Belezaca Henry. Presente. Gracias. Villa Cristian. Villa. Presente yo. Ya, gracias. Hola. Yo, por si acaso, creo que Alberto me dijo que tuvo problemas con la conexión. Ya, pero sí lo por, puse. entonces, creo que lo escribí por chat. Ya, muchas Creo que lo gracias. escribí por chat. Ya. Yepes Margarita. Yepes sí estaba, déjame revisar. Sí, Margarita. Sí, sí está Margarita, está conectada. Y Teresa Vera. Sí, presente. Y la persona de la clase presencial, ¿podría acordarme con su nombre para ponerla? Asistente. Señora Belén, creo. Sí, Belén Paricaguán. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. A la orden. Y sigan trabajando. Bueno, les comento, en este momento son las 11:30. La clase virtual terminaría a esta hora. En este momento yo voy a cancelar la grabación, o sea, voy a detenerla. Yo voy a continuar conectado hasta las 12 del mediodía. Para responder cualquier duda estaré aquí, pero ya no se grabará más la clase. Entonces, en este momento voy a despedirme formalmente de la clase. Muchísimas gracias a todos por su participación. Espero
que puedan realizar el diseño instruccional. He visto una excelente participación de todos ustedes en esta plataforma y creo que se pudo desarrollar la clase con éxito. De verdad les agradezco muchísimo su participación. Es importante mencionarles que aunque hoy a las 12 se acabará o se cerrará la clase por la plataforma Zoom, la actividad que están realizando cierra a las 23:59. Entonces, incluso pueden seguir trabajando en grupo hasta que culminen la actividad. Como les indico, hasta ahora grabaré y a partir de ahora simplemente cualquier duda la aclaro por esta misma vía. Muchísimas gracias.